Buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes esta mañana y pues, ¿por qué no empezamos con un poquito de oración y adoración? Te invitamos, Espíritu Santo, esta mañana y te queremos dar gracias por esta semana, te queremos dar gracias por tu bondad y por todo lo que nos das día a día. Te pedimos que tú estés aquí con nosotros, donde sea que estemos, que tú nos encuentres y que tú nos llenes con tu amor. Amén. Y eres mi luz y mi salvación, porque he de temer, y en la oscuridad tú me rodeas, porque he de temer en dificultades. Yo te esperaré. Si estoy abrumado, a ti clamaré. Mi roca firme eres tú, inamovible, mi fuerte libertador. Mi roca eres tú, no seré movido. Eres mi héroe, eres un gran conquistador. Mi roca eres tú, no seré movido, inamovible. Y oye mi clamor, Dios bondadoso, no te ocultes de mí. Mi fuerza eres tú y mi fortaleza. Ven y háblame a mí en dificultades. Yo te esperaré. Si estoy abrumado, a ti clamaré. Mi roca firme eres tú, inamovible, mi fuerte libertador. Mi roca eres tú, no seré movido. Eres mi héroe, eres un gran conquistador. Mi roca eres tú, no seré movido, inamovible. Inamovible. Y eres igual hoy, ayer, para siempre. 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 Esta es mi canción, gratitud y adoración. Es un canto de acción
te podré traer solo un canto de amor y gratitud. Vida eres tú. De la muerte me has librado, diste tu reino, tu amor y bendición. Gracias me cubrió. Esta es mi canción, gratitud y adoración, canto de asombro, gloria y resplandor. Mi único clamor es conocerte en ti, Señor, mi gloria eterna. Sobre todo te adoro. Y que te podré traer solo un canto de amor y gratitud. Vida eres tú. De la muerte me has librado, diste tu reino, tu amor y bendición. Gracias me cubrió. Si tuviera, te daría todo el oro y los reinos, aun el mundo muy pequeño sería para lo que mereces tú. Si tuviera, te daría todo el oro y los reinos, aun el mundo muy pequeño sería para lo que mereces tú. Y que te podré traer solo un canto de amor y bendición. De la muerte me has librado, diste tu reino, tu amor y bendición. Tu gracia me cubrió. Oh, si tuviera, te daría todo el oro
y los reinos, aun el mundo muy pequeño sería para lo que mereces tú. Pues de la muerte me has librado, me diste tu reino, tu amor y bendición. Gracia me cubrió. Te damos gracias, Señor, por tu amor que no se compara. Te amamos, Padre. Amén. Buenos días. Gracias a Dios por la oportunidad de estar otra vez juntos de esta forma para poder adorarle y para poder aprender su palabra. He estado compartiendo acerca del Espíritu Santo y hoy quisiera compartir acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales o habilidades u otorgamientos del Espíritu son o deberían de ser una bendición para quienes los poseen o los reciben y además para quienes son ministrados por ellos, ya sea de forma temporal o de forma permanente. La traducción más general de la palabra don es un favor que alguien recibe sin tener mérito alguno, un regalo de la gracia divina. Por supuesto, uno de los ejemplos más grandiosos acerca de los dones es precisamente el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna, que para nosotros es algo que recibimos gratuitamente, no por méritos propios, pero por los méritos de Jesús. Por lo tanto, podemos y necesitamos entender los dones como una forma en la que una persona es provista con la capacidad para operar por la gracia divina por medio del Espíritu Santo. Santiago capítulo 1, versículo 17, el apóstol escribe y dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. La palabra de Dios afirma que todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de Dios. Esto puede causar conflicto en algunas mentes y corazones. Sin embargo, Dios lo afirma. Y está hablando de cualquier don que sea bueno o perfecto, ya sea inventar, crear música, cantar con una voz excepcional, hablar diferentes idiomas, cocinar, armar rompecabezas, qué sé yo, cualquier cosa que sea un don bueno proviene de Dios. Muchas veces cuando nosotros vemos que alguien tiene un cierto don que a nosotros nos gusta o que nosotros disfrutamos, podemos llegar a pensar que esa persona no merece tal don. Sin embargo, como ya lo vimos, todos los dones son dotaciones o regalos de parte de Dios que nadie merecemos. Es importante tener en cuenta que los dones espirituales no son un lugar de servicio, no son un título, no son una posición, no son un premio por algo que hacemos o hicimos y tampoco son señales de madurez espiritual en la vida de una persona. El hecho de que alguien posea un cierto don no significa que esa persona sea más importante, no significa que Dios le ame más que a los demás, porque realmente un don conlleva una responsabilidad y una obligación hacia los demás. Un don es una oportunidad para servir. Ahora la pregunta es, hablando de los dones espirituales, ¿quién puede recibir y operar en los dones espirituales? Primera de Corintios 12:7 dice:
a cada uno, si se nota esto, cada uno, se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Pablo es claro al afirmar que el Espíritu Santo otorga esa manifestación o los dones necesarios a cada uno. Efesios capítulo 4, versículo 7. El apóstol Pablo habla de que Jesús descendió a las partes más profundas de la tierra y volvió a subir y le dio dones a los hombres. Y dice, Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Cada uno de nosotros, dice. Los dones son regalos de Dios que Él proporciona a cada creyente como Él quiere. No son de acuerdo al deseo de la persona. Es posible tener un don y no usarlo. Lamentablemente son casos comunes. También es posible servir en ciertas áreas sin tener ciertos dones específicos. Primera de Corintios 12:11 dice, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Esta es la otra parte. Él reparte dones a cada uno y número 2, según Él mismo lo determina. Es el Espíritu Santo quien determina cuáles son los dones para cuáles personas. Es sumamente importante también tener en mente, tener bien claro cuál es el propósito de los dones. Efesios 4:12, después de que Pablo hace un listado de diferentes dones o ministerios, que también vamos a ver más adelante, dice cuál es el propósito. Dice, a fin de capacitar, número 1, capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar. Noten estas dos palabras, capacitar, edificar el cuerpo de Cristo. Los dones espirituales no son para el beneficio personal, sino para el beneficio de los demás. Los dones espirituales son manifestaciones de Dios que van más allá de lo racional y que son dados por Dios con el propósito que el ministerio sea realizado para el bien del cuerpo de Cristo. Su propósito es edificar la iglesia, capacitar a los santos y glorificar a Dios. Hoy vamos a empezar con una de las listas de esos dones, una parte de las listas, de una lista de las diferentes listas de dones. Primera de Corintios 12, del 8 al 10 dice, a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Este grupo de dones generalmente son clasificados en 3 subgrupos. El primer subgrupo podría ser los dones de revelación o dones de discernimiento, y estos los vamos a identificar con los ojos de Dios. El segundo grupo son dones de poder que vamos a identificar con la mano de Dios. Y el tercer grupo, dones de inspiración o dones de habla, y los vamos a identificar precisamente con la boca de Dios. Por medio de los dones de revelación, Dios da de su conocimiento o nos permite ver con sus ojos ciertos eventos específicos, también con propósitos específicos. Los dones de revelación o discernimiento son los siguientes: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritu.
Recuerden, estos dones hablan o los identificamos con los ojos de Dios. El primer don, palabra de sabiduría, es una declaración inspirada por Dios y hablada por un individuo. Revela una parte de la totalidad de la sabiduría de Dios. Significa ver lo que Dios ve en una situación y decirlo. Este don significa aplicar la sabiduría de Dios a una situación específica. Uno de los ejemplos del Antiguo Testamento, como ya sabemos, el rey Salomón pidió a Dios sabiduría para gobernar el pueblo. Y una de esas historias famosas que leemos de su reinado es aquellas dos mujeres que vinieron con un conflicto de que una decía que ese bebé era suyo y la otra decía que no. Salomón finalmente ordena que el bebé sea partido en dos y le den una mitad a cada mujer. Y vemos cómo la sabiduría de Dios prevalece, puesto que la verdadera madre prefiere que no sea cortado el niño, y mientras que la otra no le importa, y aplica la sabiduría a Salomón. Otro ejemplo en la vida de Jesús fue cuando es puesto a prueba con respecto al pago de los impuestos al César. Mateo 22, versículos del 15 al 21 dice: Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó: Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción?, les preguntó. Del César, respondieron. Entonces, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús ejemplificando la sabiduría divina en acción. Otro ejemplo lo encontramos en el libro de los Hechos, cuando surge un conflicto entre Pablo y Bernabé con los cristianos judaizantes que querían imponer las prácticas de la ley o algunas de las costumbres o rituales de la ley en los nuevos creyentes. Esto provocó un gran conflicto y que gente de los dos bandos, por así decirlo, fueran a Jerusalén para hablar con los apóstoles, por así decirlo, no los originales, pero los pioneros que estuvieron con Jesús. Los versículos, capítulo 15 de Hechos, versículos 1, 2 y 6, leemos lo siguiente. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un gran altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de escuchar las diferentes partes, los cristianos que querían judaizar, y luego Pedro se levanta y da su testimonio de cuando él mismo fue llevado por Dios a la casa de Cornelio y cómo Dios se manifestó en esa reunión. Y después Pablo y Bernabé comparten las historias de lo que Dios ha estado haciendo por medio de ellos mientras predican en el mundo gentil. Finalmente, toma la palabra Jacob, quien aparentemente era el pastor o líder principal de la iglesia, y concluye de una forma en la que refleja la sabiduría de Dios en un asunto tan delicado y que estaba causando tanta confusión y división en la iglesia. Hechos 15, 19. Por lo tanto,
yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Y sí es cierto, envían una lista de ciertos requerimientos que son igualmente válidos para el Antiguo y el Nuevo Testamento. El siguiente don es la palabra de conocimiento. La definición es una declaración inspirada por Dios y hablada por un individuo. Es un entendimiento de las cosas que por su gracia Él nos ha concedido. Dios comparte la verdad de hechos que Él desea declarar acerca de un evento específico para una aplicación práctica del derramamiento del amor de Dios. Por medio del don de palabra de conocimiento, Dios le permite a una persona ver una pequeña parte de la totalidad de su conocimiento por medio de su espíritu. Este don no es una posesión de una persona para que la utilice como mejor le parezca. Es una palabra particular dada en una ocasión particular y solo se nos entrega para declararla y ser de bendición. Nunca, escúchenme bien, nunca va a ser entregada una palabra de conocimiento para dañar o para ofender o para tomar venganza o para destruir. Uno de los ejemplos que encontramos en el Antiguo Testamento es cuando el rey David comete adulterio con Betsabé. Dios le da esta palabra al profeta Natán, y el profeta Natán viene y habla con David, lo confronta. Esto le hubiera podido costar la vida, pero obviamente David fue sensible a la voz de Dios. Y bueno, Dios le reveló al profeta Natán lo que estaba pasando. Otro ejemplo lo encontramos en Mateo capítulo 9 del versículo 2 al versículo 8. Leemos, dice: unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Noten la palabra ver, al ver Jesús la fe de ellos. Versículo 3. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos: este hombre blasfema. Como Jesús conocía, nótese la palabra conocía, sus pensamientos, les dijo: ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir? ¿tus pecados quedan perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. La palabra ver del versículo 2 y la palabra conocía del versículo 4 son exactamente la misma palabra griega, lo que nos indica que Jesús conocía la fe de los hombres que traían al paralítico y también veía los pensamientos de los maestros de la ley. El tercer don que vamos a ver el día de hoy, tercero y último, es discernimiento de espíritus. La definición es la capacidad sobrenatural para distinguir o juzgar con una percepción espiritual si el espíritu que está operando es de origen humano, maligno o divino. Es una percepción sobrenatural del reino espiritual con el propósito de determinar la fuente de la actividad espiritual. Con frecuencia, mucha frecuencia, este don también opera junto con el don de la profecía, además que generalmente opera junto con el don de palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. También es importante tener en mente que existe el discernimiento racional,
que viene con la madurez o la experiencia. A veces quisiéramos decir que ese discernimiento viene con la edad, pero desafortunadamente no siempre es el caso. Vamos a ver un ejemplo en la vida de Jesús. Jesús, estando con los discípulos, les pregunta, ¿quién dice la gente que es Él? Los discípulos responden la pregunta. Bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres algún otro profeta, tarará. Y entonces en el versículo 15, Mateo 16, 15 al 17, ocurre esto. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Eso pregunta Jesús. Versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Vemos un ejemplo de la intervención divina en Pedro al revelarle quién es Jesús. Pero luego vemos un ejemplo más, justo en el mismo pasaje, leemos en el versículo 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Notamos cómo el maligno logra engañar a Pedro para que intente convencer y disuadir a Jesús de ir a Jerusalén y así evitar que Jesús sea crucificado. Y por supuesto, si Jesús no era crucificado, no habría perdón para nuestros pecados. Pero Jesús saca a la luz, descubre el plan maligno del diablo al tratar de influenciar a Pedro para que Pedro trate de influenciar a Jesús. Esa es la primera entrega de la serie de los dones espirituales. Vamos a continuar durante las siguientes semanas. Vamos a ver de 3 a 4 pasajes en total donde habla de diferentes dones. Solo quisiera que tuviéramos en mente que todos los dones son dados a la iglesia para el provecho de los demás, para servir y edificar a los demás. También recordemos que el Espíritu Santo le da los dones a cada uno como Él quiere. Es importante tener estas verdades en mente y les animo para que en nuestras oraciones cotidianas hagamos esta oración y digamos, ven Espíritu Santo, ven y lléname. Oremos. Te damos gracias, Señor, por la bendición y el privilegio de poder llamarte Padre, por la bendición y el privilegio de poder acercarnos a ti y que además de que somos tan bendecidos con tu salvación, con tu perdón, con tus misericordias nuevas cada mañana, con tu amor eterno, con tu bondad infinita, también nos bendices con diversos dones para bendecir a tu pueblo. Nos permite ser colaboradores tuyos en la expansión de tu reino. Ven, Espíritu Santo, trae los dones que tú has decidido otorgar a cada quien para los propósitos que tú tienes en mente. Gracias por el privilegio de adorar, de aprender, de servir. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Amén. Que Dios les bendiga. Tengan una excelente semana.